Muy buenas, profesora Caridad Falque Sánchez, compañeros todos, los estudiantes Ani Licona, Laura Pérez, Esther González, Luis Vázquez y Carlos González, de la licenciatura en Administración de Gestión Ambiental, tenemos el placer de presentarles nuestro proyecto final sobre impactos ambientales en Panamá. El impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Existen diversos tipos de impactos ambientales provocados por el aprovechamiento de los recursos naturales para una vida más cómoda para los seres humanos, sin saber que dichas comodidades afectan de manera negativa a nuestro medio ambiente. El impacto ambiental se ha intensificado en Panamá debido al crecimiento poblacional y esta a su vez ha generado contaminación del aire, contaminación de suelo, recursos hídricos y otros problemas ambientales tales como la deforestación, la mala disposición de los residuos y hasta la extinción de fauna y flora salvaje. En esta pequeña presentación nos enfocaremos en los principales impactos ambientales a lo largo de la historia de nuestro país, desde la creación del Canal de Panamá hasta las nuevas obras de ingeniería en el desarrollo en la actualidad. Impactos ambientales del Canal de Panamá. El Canal de Panamá es la fuente principal de comercio al conectar dos grandes océanos como lo son el Pacífico y el Atlántico. Esto da la posibilidad de ser una vía de tránsito corta y barata para muchos países, pero muy costosa para el medio ambiente de nuestro país, ya que durante su construcción 140 millones de metros cúbicos de tierra como arena y roca fueron extraídos y llevados a otro lugar, y se exterminaron 500 kilómetros cuadrados de selva, por lo que la naturaleza sufrió grandes modificaciones. Los mayores impactos al medio natural ocurrieron durante el periodo inicial de la construcción del canal, que eso fue a principios del siglo XX, y los resultados fueron inundaciones de aproximadamente 425 kilómetros cuadrados que formó el lago Gatún, modificaciones de las cuencas hidrográficas agua arriba y abajo de la represa del Gatún, la creación de áreas de almacenamiento de escombros sobre la tierra, construcción del terraplén para unir las islas de Naos, Perico y Flamenco en el sector del Pacífico, y la reubicación de la población dentro del área del lago Gatún. Cabe destacar que la isla de Barro Colorado fue creada por estas acciones que causaron la destrucción y fragmentación de los ecosistemas ya existentes. Impactos potenciales al medio ambiente causados por el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, el tercer juego de esclusas. Los impactos al medio ambiente durante estas actividades se consideran menores, ya que las excavaciones ocurrieron en áreas previamente alteradas, cuyos ecosistemas eran de origen secundario y posterior a los impactos causados por la construcción del canal original. Los ecosistemas en las áreas de construcción de la nueva esclusa y sus canales de acceso han sido todos previamente afectados por actividades relacionadas con la construcción y operación del Canal de Panamá. Cabe mencionar que los impactos potenciales durante estas actividades de construcción y operación todos son de carácter negativo para el medio ambiente, como por ejemplo tenemos el cambio microclimático. Este impacto se considera de tipo indirecto, producto de la pérdida de vegetación, de carácter negativo con un desarrollo muy rápido debido a que sus efectos a nivel puntual o localizado se sentían inmediatamente con la pérdida de vegetación. Era de baja magnitud, pero era de duración permanente. Deterioro de la calidad del aire. Tanto los equipos como maquinarias y vehículos que participan en las actividades de la construcción del proyecto generan emisiones gaseosas que incrementan las emisiones de las partículas del aire, tales como polvo, tierra o algunos gases contaminantes. Durante la fase de operación, el deterioro de la calidad del aire se genera principalmente por el aumento de tránsito de embarcaciones por el canal. Otro de estos impactos son el aumento de
los niveles de ruido y las vibraciones y el incremento de la erosión de los suelos. Otros impactos ambientales que se dieron en este proyecto fue el deterioro de la calidad del agua, que estas fueron afectadas por las actividades típicas que se dan en un puerto y los canales de navegación, y por el posible incremento de iones de cloruro en el área aledañas a la nueva ejecución del lago Atún. Otro punto es la alteración de los recursos acuáticos en los ríos y quebradas. Las actividades del proyecto que pudieron tener un efecto sobre los ecosistemas principalmente fueron el dragado para la ampliación de los canales de navegación y el depósito de materiales dragados en sitios oceánicos. Además, el incremento del tráfico de buques es también una fuente de posibles efectos sobre los ecosistemas marinos. Otros impactos fueron la contaminación del suelo, que esto se da ya sea por un derrame de aceites, grasas o algún químico, ya sea de operaciones o de mantenimiento de maquinarias y equipos de excavación, o algún tipo de movimiento de tierra que sea estos accidentes o impactos. Y por último, el aumento en la sedimentación. Es importante mencionar que para la etapa de construcción, la mayor parte de los impactos son considerados como temporales y irreversibles, mientras que durante la operación del proyecto, los impactos, a pesar de ser en gran parte de carácter permanente, estos son de baja intensidad. La vegetación es dominada por especies adaptadas a perturbaciones. Todas las áreas boscosas afectadas por el proyecto son de crecimiento secundario, aunque algunos fragmentos de bosques secundarios hayan desarrollado características de bosques maduros. Otros impactos que actualmente se dan es la pérdida de cobertura vegetal, la pérdida de hábitat terrestre. Esta pérdida de hábitat está directamente asociada no solamente con la pérdida de la cobertura vegetal, sino también con el tipo de vegetación que se elimina y su utilización por especies de vida silvestre. Otro punto es la perturbación de la fauna silvestre, ya que se da por la actividad de maquinarias, equipos y personas durante la fase de construcción del proyecto, ocasionando un aumento de niveles sonoros, iluminación, contaminación del aire, como también contaminación del suelo, que sea por derrames accidentales de sustancias químicas como combustibles, aceite, pintura, basura orgánica. Y estas perturbaciones se reflejan principalmente en el alejamiento de los animales en el área de construcción. Las mismas interfieren en actividades diarias de las distintas especies, ya sea de alineamiento, de descanso, de alimentación, de relación depredador y presa, entre otros. Esto interrumpirá el desarrollo normal del comportamiento de las especies, y esto provoca que ellas se alejan hacia sitios alejados en busca de un nuevo hábitat. Otro punto es el riesgo de atropellos de la fauna silvestre, que se da casi todo el tiempo en esta zona por conductores irresponsables. Y por último tenemos el aumento de la cacería furtiva, que se da más por el aumento de la población y por los trabajadores de estas áreas que trabajan tanto de día y de noche, y por ello aprovechan y cazan algún animal de estos. Y entre los animales que están susceptibles al impacto por la cacería ilegal se encuentran el armadillo, el venado de cola blanca, el conejo pintado, las paisanas y obviamente las iguanas verdes. Las principales ventajas ambientales que ha ocasionado el canal al entorno podemos resumirlas en la creación de lagos artificiales con una gran flora y fauna, la creación de islas artificiales con una amplia biodiversidad, como el monumento natural de Barro Colorado, y la posibilidad de suministrar agua potable a las ciudades del entorno. Y en la parte negativa tenemos que los principales impactos negativos del canal los podemos resumir en una gran deforestación del entorno,
exterminando centenares de kilómetros cuadrados de selva y una afectación importante en las especies marinas del lugar, así como un crecimiento demográfico que trae consigo la eliminación de especies a lo largo de las orillas del canal. En conclusión, podemos decir que el Canal de Panamá es un claro ejemplo de impactos ambientales tanto positivos como negativos. Historia de la minería en Panamá. Los primeros trabajos mineros en Panamá fueron realizados por la población indígena precolombina. En aquella época, las minas, el oro y la orfebrería panameña tuvieron gran trascendencia, lo que nos traslada desde esa época de los primeros inicios de la minería hasta nuestra actualidad, donde dicha actividad está activa actualmente, devastando e impactando los recursos naturales que nos provee nuestro medio ambiente en Panamá. En este caso, para desarrollar el trabajo, tomamos de ejemplo a Minera Panamá. Actualmente Minera Panamá y otras minas utilizan la minería a cielo abierto. ¿En qué consiste la minería en cielo abierto? Consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer los minerales preciosos y también metales preciosos como el cobre, aluminio y el oro. Identificación y caracterización. Un proyecto minero actualmente está dividido en las siguientes fases: fase de exploración, fase de construcción, fase de operación y la fase final, que sería el cierre. Las actividades que generan mayores transformaciones del ambiente se desarrollan en la fase de construcción como de operación. Para el caso de este proyecto minero, tomando en cuenta Minera Panamá, las actividades a desarrollarse en la fase de construcción son las que generan los mayores impactos al medio ambiente. En este caso, dichos impactos tendrían que ver con la adecuación del terreno, construcción de las infraestructuras, la estructura, la obra muerta, lo que incluye el acceso, la extracción, refinación, instalaciones, carreteras, caminos, entre otros. En esta sección se describen algunos de los impactos ambientales significativos de los proyectos mineros en Panamá, destacando el hecho de que algunos valores ambientales o impactos están relacionados entre sí. Por ejemplo, la pérdida de cobertura vegetal incide o determina la pérdida del hábitat del área. Se genera una eliminación directa e indirecta de fauna y flora silvestre, perturbación, posibilidad de erosión, sedimentación del suelo, contaminación de los recursos hídricos, contaminación del aire y una afectación directamente a nuestros bosques. Distorsión de cuencas hidrográficas superficiales aledañas a los proyectos mineros. Este impacto ambiental corresponde a la presencia del material arcilloso proveniente de la remoción y movimiento de tierra y la erosión del suelo durante la construcción, que afectará a las aguas que drenan a los ríos Turbo y Molejón, situados dentro del perímetro del proyecto. En los ecosistemas dulceacuícolas, la arcilla excesiva afecta negativamente la calidad del agua, reduciendo su productividad, lo que trae como consecuencia repercusiones en la fauna y flora acuática que allí habitaban o se desarrollan. La modificación de los caudales no solo produce una alteración biofísica del ecosistema, sino que también implica una disminución en los servicios que pueden ofrecer, como recarga de acuíferos o la conservación de la biodiversidad. Destrucción de la cobertura boscosa y afectaciones al hábitat terrestre y ambientes naturales vecinos. El proyecto minero afectó de manera directa 100 hectáreas de árboles, y la pérdida de esta cobertura boscosa hizo desaparecer fragmentos del bosque que propician y favorecen la conectividad del corredor biológico mesoamericano. El área del proyecto ya estaba sufriendo una fuerte intervención antrópica e intervino la actividad minera, como podemos observar en la imagen, donde anteriormente era full cobertura boscosa. Llegó la intervención del hombre mediante las maquinarias abriendo caminos para llegar al proyecto para la extracción de los minerales preciosos. Por otro lado, el proceso de extracción del oro metálico a partir de la mina, utilizando cianuro como disolvente, produce elevados vertidos de agua cianurada, que constituyen un elevado peligro ambiental para la vida acuática y la vida humana.
Proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y ensanche de la carretera Omar Torrijos. En agosto del 2018, con un monto de $89.052.331, se da inicio al proyecto que involucra la extensión de la vía Omar Torrijos a 4 carriles a lo largo de 6.8 kilómetros entre Corozal, Rectán, Vía Centenario, cuyo objetivo es armonizar el fuerte tránsito vehicular. Como se muestra en la tabla, están los detalles del proyecto durante el 2019, información presentada por el Ministerio de Obras Públicas, donde nos indica que el estatus del proyecto está en ejecución. El contrato, que es el AL 17317, asignado a Astaldi S.p.A. a un monto de $89.052.331, cuyo avance físico es del 10%, el avance financiero 5.25% y la longitud del proyecto es de 6.8 kilómetros, fecha estimada de entrega para el 11 de julio del 2019. Entre las afectaciones ambientales que genera este proyecto podemos mencionar la alteración de la fauna, impacto forestal al bosque secundario intermedio y el bosque secundario maduro, alteración de 14 hectáreas de área protegida del camino de cruces, erosión de suelo, ya que es un área de suelos inestables. Se pretende rellenar parte del lago Miraflores, afectando la calidad del agua del Canal de Panamá. Permisos por parte del Ministerio de Ambiente para la tala de más de 11.450 árboles de bosques primarios y secundarios. Incremento de sedimentación a los lagos del Canal de Panamá. Afectación del Cerro Sosa, ya que en él habitan especies en peligro de extinción. Afectación de senderos históricos y el aumento de ruido y el incremento de partículas contaminantes en el aire proveniente de los vehículos. Leyes en las que infringe el proyecto de ampliación de la vía Omar Torrijos. Tenemos a la Ley 21 del 2 de julio de 1997, por la cual se aprueba el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General del Uso y Conservación y Desarrollo del Área del Canal. También está la Ley 30 del 30 de diciembre de 1992, por la cual se establece el Parque Nacional Camino de Cruces. Además tenemos el Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto del 2009. Debido a los impactos que genera esta obra, se han presentado 6 acciones legales en contra del proyecto, 2 denuncias criminales contra el MOB y el Ministerio de Ambiente. Además, 2 recursos de nulidad con la Resolución de Medio Ambiente que aprobó el estudio y 2 amparos de garantía ante la Corte Suprema de Justicia. Este proyecto carece de planos aprobados y permiso de construcción por parte del municipio, siendo estos uno de los requisitos fundamentales para dar inicio a cualquier obra en la ciudad. El proyecto promovió una idea de aligerar el tráfico, pero su finalidad real es de servir como ruta de interconexión logística de la vía interoceánica. De haberse efectuado un estudio de impacto ambiental categoría 3, hubiera sido necesario un foro público, obteniendo los pros y los contras por parte de la ciudadanía y los residentes del área. El proyecto de ampliación y rehabilitación de la carretera panamericana actualmente se desarrolla bajo la ampliación de 8 carriles desde el tramo del Puente de las Américas a Raiján. Esta obra conlleva a 15 kilómetros de longitud que pretende agilizar el tráfico vehicular del oeste hacia la capital y viceversa. Este proyecto atraviesa una zona natural que para las personas es valiosa por la biodiversidad de sus bosques y su proximidad con la cuenca hídrica del canal. También han sido deforestados 91 hectáreas que sirven de pulmón y hábitat de muchas especies, la cual provocó esta tala de bosque
que se ubicaba a orilla de la Loma Cobá, y que también hubo un cauce del río Velázquez que también provocó inundaciones debido a la deforestación y muerte de muchos animales que habitaban en esta zona. La mega obra y su impacto ambiental. Esta obra tiene ya varios meses que también se pudo visualizar lo que es el movimiento de tierra, erosión de la tierra, también hay sedimentación, alteración del hábitat de la fauna terrestre, afectación directa a la fauna y flora, y lo que es la deforestación, que actualmente ya se han talado 87 hectáreas, pero también pero el permiso es hasta 91.15 hectáreas. Los árboles impactados, que por sus nombres muy comunes en Panamá, como el jobo, el corotú, el espavet, el guarumo, el guásimo, el nance, entre otras especies, han desaparecido para dar paso a esta nueva infraestructura vial. Los casos de afectación que han ocurrido en este proyecto han sido ya que las redes sociales han reportado varias muertes de ocelotes, que esta especie está en peligro de extinción, que al ser intervenido en su ecosistema natural salen en busca de agua y comida. El desvío, también hubo otro caso de afectación, que fue el río Velázquez, que esto fue producto de la deforestación y sedimentación de los movimientos de tierra de este proyecto, que ha causado varios efectos sobre el ambiente y daños a la población. La deforestación en Panamá. La deforestación es un proceso provocado generalmente por la acción humana en la que se destruye la superficie forestal. Factores de la deforestación y causas de la deforestación. Uno de los factores es el descuido e ignorancia del valor intrínseco, la falta del valor atribuido, el mal manejo responsable de la forestación y las malas leyes deficientes medioambientales que poseemos en Panamá. En Panamá la deforestación causa extinción, cambios en las condiciones climáticas, desertificación y desplazamiento de poblaciones indígenas que antes vivían en los lugares que son previamente afectados. Entre las principales causas de la deforestación tenemos que las personas no comprenden el valor de los bosques, talan y queman los árboles para cultivar la tierra, para postreras u obtener leña. Algunas causas de los factores humanos y naturales, como los incendios forestales y el pastoreo intensivo, que pueden inhibir el crecimiento de nuevos brotes de árboles, construcción de carreteras, caminos y otras infraestructuras. Efectos de la deforestación en Panamá. Acarrea a una extinción de especies de fauna y flora silvestre, el clima es más caliente, las corrientes de agua se secan, provoca erosión de los suelos y pérdida de fertilidad, sequías, que es una de las causas principales de la deforestación, destrucción de un ambiente natural, además de provocar enfermedades que pueden ser transmitidas al ser humano. Actualmente el 60% de los bosques de la cuenca hidrográfica que abastece al Canal de Panamá se han perdido, por lo que la organización ecologista Cancón pidió al gobierno que se detenga urgentemente la deforestación, no solo en la ciudad de Panamá, sino también en la provincia de Darién, que es una de las más afectadas por la tala ilegal. La imagen que podemos observar es traída directamente del tapón del Darién. Podemos observar una de las consecuencias o los efectos de la deforestación en esta región situada en nuestro país. Una dura realidad en nuestro país se observa en estas imágenes provenientes del tapón del Darién, quien está siendo víctima de la deforestación por la tala ilegal, el narcotráfico, la agricultura extensiva, extracción de recursos y hasta el cambio climático. Si no ponemos un alto y generamos conciencia ambiental que sea positiva y no negativa, durante los próximos años observaremos las consecuencias de la mala interacción del ser humano con el medio ambiente.
El impacto de los residuos sólidos hacia los ecosistemas hídricos y áreas costeras, cuyo mal manejo tiene un impacto negativo en la salud de la población, ecosistema y la calidad de vida de estos. También vemos aquí los impactos directos e indirectos, que los impactos directos actúan sobre la salud afectando principalmente a los recolectores y segregadores formales e informales. Los impactos indirectos se deben a que lo que esto provoca, como es la acumulación en las zanjas y en drenajes, que esto se transforma en reservorios de insectos y roedores. Los impactos al ambiente de los residuos sólidos, que además de la quema de la basura a cielo abierto, esto provoca aumento en los factores de riesgo de las enfermedades en vías respiratorias. Los impactos al ambiente provocados por los residuos sólidos están la contaminación de los recursos hídricos, contaminación del aire, contaminación del suelo, la contaminación de los ecosistemas tropicales y el deterioro del paisaje. También los residuos acumulados atraen aves de rapiña y otros animales no deseables y deterioran el valor estético de los hogares y de los paisajes. Impactos ambientales en humedales. En Panamá, uno de los ecosistemas que merece nuestra atención por su valor para la biodiversidad y efectos en equilibrio ecológico es el de los humedales, que son bosques que se encuentran en los litorales atlántico y pacífico de las regiones tropicales y subtropicales del planeta, con una vegetación que puede crecer en suelos inundados, es decir, adaptados a condiciones muy difíciles. Allí encontramos grandes áreas cubiertas por algunas especies vegetales, donde sobresalen manglares y cativales, entre otros. Factores que están destruyendo los humedales en Panamá. Muchos utilizados como vertederos de residuos inorgánicos y agua servida. La sobreexplotación y la contaminación. Falta de planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico. Las actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas. En Panamá encontramos una gran cantidad de humedales, principalmente en la costa pacífica, como el Golfo de Montijo, Golfo de Chiriquí, Bahía de Panamá, Bahía de Chame, Punta Patiño y Bahía de San Miguel. En la costa del Caribe sobresalen los humedales de San Ponsac en Bocas del Toro y los de Colón y Gunayala, los de la laguna de Matusagaratí en la provincia de Darién. Problemática del río Juan Díaz. Esta cuenca se encuentra ubicada a unos 15 kilómetros al este del Canal de Panamá y forma parte del área metropolitana. Posee una extensión de 34.896 hectáreas, con una población de 614.695 habitantes y 175.755 viviendas. De ese total, solo el 66% tiene alcantarillados sanitarios, provocando que gran parte de sus aguas crudas, presentando un volumen de 400.000 metros cúbicos, sean descartadas en quebradas, a ríos o directamente a la bahía. Impacto ambiental. A mediados de la década de 1990, el desarrollo de la cuenca ha aumentado considerablemente, del 10 al 30%, especialmente en la región central, provocando la pérdida de vegetación, aumentando los afluentes en la época de lluvia. Datos suministrados por el Ministerio de Ambiente indican que la cuenca ha perdido el 3.35%. Esto equivale a 1.769.33 hectáreas de cobertura boscosa. Al ser una zona inundable, cuando el río crece producto de las lluvias, las mareas entran arrastrando todo el sedimento, residuos químicos y plásticos, llevándose todo lo que esté a su paso, provocando la contaminación de toda la zona hasta su desembocadura en la bahía de Panamá. Entre las catástrofes en esta zona podemos mencionar octubre de 1986,
donde se registra una inundación que afectó a unas 12.000 personas en la zona, donde se encuentra actualmente el centro comercial Los Pueblos y zonas aledañas. Septiembre de 2004, una tormenta dejó caer gran cantidad de lluvia en un periodo de tiempo corto. Durante esta tormenta, el nivel de las aguas fluviales aumentó con rapidez, incrementando los caudales. En el caso del río Juan Díaz, ascendió a 928 metros cúbicos, ubicando el nivel de las aguas en 7.24 metros, superando la inundación de 1986. Octubre de 2008, se registra la inundación catastrófica afectando a las comunidades del corregimiento de Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Las Cumbres y parte del distrito de Panamá y San Miguelito, afectando a 2.706 personas y 657 viviendas. Existen muchas propuestas de planificación urbana elaboradas para la ciudad de Panamá, como el Plan Metropolitano de 1996, actualizado en el 2008, el Plan Parcial de Panamá Este del 2003, las normas de control y desarrollo del sector de manglares en el corregimiento de Juan Díaz, la creación del área protegida Humedal Bahía de Panamá. Entre una de las innumerables obras que se han desarrollado en la cuenca del río Juan Díaz y que está causando daño a esta, se encuentra la ampliación del cauce del río Juan Díaz, colindante con el proyecto Metropark. Tanto los residentes como organizaciones de la sociedad civil coinciden en que este tipo de proyectos o desarrollo inmobiliarios, por más que propongan soluciones o medidas de mitigación, siempre afectan de manera directa tanto a los moradores como al medio ambiente. Impactos socioambientales provocados por estos proyectos en la zona. Inundaciones catastróficas, pérdida de suelo, aumento de la sedimentación en el río Juan Díaz, pérdida de especies, riesgo a pérdida de vidas y bienes materiales, aumento en los niveles de contaminación del agua, disminuye la calidad de vida de los moradores y la colonización de los manglares. Impactos ambientales por el uso de plaguicidas. En diferentes provincias de Panamá donde se practica la agricultura intensiva, los plaguicidas constituyen el método habitual de lucha contra las plagas. Por desgracia, los beneficios aportados por la química han ido acompañados de una serie de perjuicios, algunos de ellos tan graves que ahora representan una amenaza para la supervivencia a largo plazo de importantes ecosistemas. Los efectos ecológicos de los plaguicidas y otros contaminantes orgánicos son muy variados y están con frecuencia interrelacionados. Se considera que los efectos producidos en los organismos y el medio ambiente constituyen una advertencia de las posibles repercusiones en la salud humana. Los principales focos de contaminación se encuentran en las occidentales provincias de Chiriquí, Boca del Toro, donde opera una transnacional bananera, así como en la península de Azuero en el centro de Panamá, donde se encuentran grandes cultivos de cereales e ingenios azucareros. Efectos que causan los plaguicidas: muerte de seres vivos, cánceres, tumores y lesiones en peces y animales, fracaso reproductivo en los animales, pérdida de nuestra fauna, enfermedades en los seres humanos, problemas de salud en los peces. Es importante que nosotros mismos fomentemos una agricultura sostenible y comencemos a valorar la importancia de cuidar la tierra, que nos da los recursos que nos permiten vivir. Evidentemente, existe una legislación básica para la implementación y adecuado control de los plaguicidas y fertilizantes. Sin embargo, para la gestión de otras sustancias químicas, como las industriales de consumo público y otras, la situación es un poco diferente. Las regulaciones para la importación y exportación y uso de estos compuestos son de carácter general y algunas pocas permiten un efectivo manejo y adecuado cumplimiento en el tema de emisiones y descarga. La legislación es aún muy escasa. Y para concluir, sabemos que desde la construcción del canal ha generado tanto impactos positivos como negativos a lo largo de la historia de nuestro país. Cada día nos preocupamos por todos los impactos de los grandes proyectos de ingeniería y lo que le puedan ocasionar a nuestro medio ambiente, ya que muchos no cumplen con el decreto ejecutivo 123 establecido en la Ley General del Ambiente. Por ende, parte del conflicto es por la mala gestión que hace el Estado en cuidar,
conservar y proteger nuestros recursos naturales. La clave sería promover la educación ambiental, ya que formará personas íntegras, capaces de reconocer la importancia que tienen nuestros recursos naturales y que puedan ser conservados para evitar futuros impactos ambientales en nuestro país llamado Panamá. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.